Tenemos que definitivamente ser conscientes de que es una bendición poder contar con un calendario ordenado en cada una de las fechas litúrgicas, religiosas del cristianismo, con una serie de lecturas. Tenemos lecturas para 3 años, o sea, 3 ciclos seguidos, el ciclo A, el ciclo B y el ciclo C. En este año estamos en ¿qué ciclo, hermano? En el B. En el B. Próximo año sería el ciclo C. Y como dije, en esta semana litúrgica, que es la 24ª después de Pentecostés. De hecho, hermanos, ya estamos terminando el año litúrgico. Falta esta semana y la otra. Y ya el año litúrgico se termina. ¿Cuándo empieza de nuevo? Este año empieza la primera semana de diciembre. La primera semana de diciembre con el Adviento, la Navidad. La Navidad, hermanos, es la primera fecha de los calendarios cristianos, religiosos. Pero bien, volviendo acá al tema de la predicación en esta tarde ya, leímos Amós, capítulo 5, del 1 al 10, del 18 al 24, leímos también el Salmo 70, Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18, y Mateo 25, del 1 al 3. En cuanto a las lecturas anteriores, a la que vamos a tratar en concreto, que es Mateo 25, del 1 al 13, tenemos que en Amós, hermanos, en todo el capítulo 5 de Amós, este profeta, uno de los llamados 12 profetas que hablaron al reino de Israel para su admonición y oportuna penitencia. El profeta Amós, en este texto que leímos, entona un canto sombrío sobre el impenitente pueblo de Israel. Pues el Señor pronto traerá su juicio contra la nación por haber abandonado el pacto. El juicio del Señor sigue amenazando a todos aquellos que colocan otras cosas y otras personas en el lugar de Él. Al mismo tiempo, Dios sigue siendo misericordioso y paciente. No se deleita en la muerte de los malvados, sino más bien desea ver al malvado volverse de sus malos caminos y vivir. El pueblo de Israel vive bajo una ilusión. Y la ilusión, que muchas veces puede ser también la ilusión del cristiano, es que su prosperidad es una señal de la bendición de Dios y de que sus superficiales sacrificios mantienen satisfecho al Señor, aunque ellos se comporten injustamente y honren a otros dioses. La primera expectativa que Dios siempre tiene, ha sido y siempre será, como leímos en Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué enseñamos? Amós nos enseña que la gracia y la fe son la verdadera base para el culto y para una relación correcta con Él. Su invitación es siempre la misma. Vengan a mí todos ustedes, todos los agotados de tanto trabajar, que yo les haré descansar. El Señor nos invita a orar en esta lectura del libro de Amós, que aunque nuestros pecados sean muchos, su favor es aún mayor. Nos manda o nos motiva a orar de que la mano del Señor misericordiosa nunca nos abandone,
que Él es nuestro bien y verdadero pastor, que nos libre de todo pecado y dolor. También nos invita a orar diciendo: Señor, derrama tu justicia y tu misericordia sobre nosotros, mediante ese sacrificio justo ofrecido por tu Hijo para nuestro perdón. Hermanos, haciendo nada más una pequeña puntualización, podemos caer en prácticas religiosas ilusas. Amén. El pueblo de Israel pensaba que porque eran el pueblo de Israel y el resto de la humanidad era una caterva de adorapalo y adorapiedra, y como que le dicen ahora chupayeso, a ellos no les iba a pasar nada. Sin embargo, sí les pasó, porque a pesar de que ellos no tenían esas prácticas idolátricas, sus sacerdotes estaban practicando mal el oficio sacerdotal. Nosotros vemos en otros textos de la Biblia que dice que ellos, en vez de escoger la víctima perfecta, le ofrecían a Dios el cordero cojo, tuerto, enfermo, y lo ofrecían a Dios. Pero se quedaban para ellos el mejor y se lo comían después con su familia. También pensaban que Dios no le iba a hacer nada porque no eran idólatras, pero sus reyes y sus gobernantes, sus funcionarios, estaban practicando mala justicia. Le daban poco favor al pobre y al rico porque era rico. Y si hay alguna relación con lo que está pasando ahora en Panamá, es mera coincidencia, hermano, que a ellos tampoco le iba a pasar más porque estaban torciendo la justicia. Esto es pues un mensaje a nosotros. Y qué curioso, la palabra del Señor, los que armaron este calendario litúrgico jamás se iban a poner a pensar que para esta fecha se iba a dar en Panamá una situación así. Pues porque estas situaciones se dan todos los días, hermano. Así es. Así que tomemos esta advertencia que el Señor nos hace para no vivir en falsas ilusiones religiosas porque somos presbiterianos, porque somos Goku y Vegeta espirituales. Nos vamos a enfrentar contra el resto de la Liga de la Justicia. Hermanos, si andamos en pecado, Dios también nos va a jalar la oreja. Amén. Cuando vemos el Salmo 70, el salmista nos hace reconocer nuestra pobreza espiritual delante de Dios. Y parte de este reconocimiento es estar vigilantes para que no nos alejemos de Él por orgullo o por infidelidad. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces buscamos a Dios en su palabra y en sus sacramentos, sus prácticas, pero no queremos arrepentirnos de nuestros pecados. Esta triste realidad, hermanos, la hemos reflejado en este salmo, donde retrata también cosas que estaban sucediendo en Israel. Los israelitas pensaban que por salmodiar al Señor con instrumentos y hacer el show todos los fines de semana, Dios les iba a pasar por alto sus infidelidades. Y vemos que el propio salmista advierte que no va a ser así. Y en la práctica también vemos que Dios tampoco les pasó por alto a ellos nada. De esta manera debemos pedirle a Dios en oración también, hermanos, que nos provea liberación y que venga pronto a socorrernos, porque estamos tan confundidos que no sabemos qué hacer. Solamente
sabemos que Dios es grande en perdonar y en hacernos cambiar la ruta mal caminada que estamos teniendo. El hermano Jairo muy atinadamente habló del escatón. Los dos últimos pasajes, tanto el de Primera Tesalonicenses como el de Mateo, nos hablan de cosas por venir o que hablan de asuntos que van a suceder en un futuro. El ya, pero el todavía no. Pablo nos consuela en Tesalonicenses diciendo que los muertos en Cristo serán los primeros en resucitar y venir con Él otra vez. Los cristianos nos apesadumbramos muchas veces por las cosas que pasan, ¿verdad? Oiga, mira, triste tristeza le ha dado a todo el país por la muerte de los docentes que se dio en Chame. A mí también me dio mucha tristeza. A todos nosotros, cuando la muerte acecha a familiares cercanos, también nos doblega, nos aflige. Sí, así es. Y si fuese que dentro de nuestro grupo uno de nosotros falleciera, eso sería tristeza, ¿verdad? Tristeza total. Sí. Pero que Pablo la palabra de Dios a través de lo que Pablo escribió nos alienta y consuela de que morimos. Pero si morimos creyendo en Cristo, vamos a resucitar. Amén. Y vamos a hacer lo que vamos a regresar con Él. Si es que no hemos muerto. Pues sí, perdón, si es que hemos muerto, porque si no hemos muerto, entonces le vamos a recibir acá. Hermanos, la resurrección de nuestro Señor y la victoria que tenemos sobre la muerte por medio de Él y por medio de ese acto poderoso que es resucitar, que es volver a la vida después de haber muerto, nos da una esperanza viviente de que la muerte es vencida. Hermanos, todos, yo recuerdo que una vez en una clase que yo tuve, no sé si fue este año o años anteriores, pero sí recuerdo que fue en una clase y salió el tema de la muerte y un alumno me dice, profesor, yo no le tengo miedo a la muerte. Y yo me sonreí. Y él me dice, ¿por qué usted se sonríe? Y yo, porque tú le tienes miedo a la muerte. No, no te preocupes. Yo también le tengo miedo. Tú no tienes que hacerme ver a mí que no le tienes miedo. Tú le tienes miedo a la muerte. Todos le tenemos un miedo a la muerte porque es algo que ya no hemos experimentado. Le pregunto, ¿hay alguno aquí que ha muerto ya que me pueda decir cómo es? No, entonces, hermano, aunque nosotros hayamos confiado en Cristo y estemos seguros de que el Señor va a cumplir su palabra, nuestras emociones ligadas a ese hecho nos hacen temer. ¿Sí o no? Sí. Entonces, estas palabras son de aliento. Estas palabras son de aliento y debemos darle gracias al Señor por hacer del camino a través de la muerte un paso de esperanza y consuelo y de gozo, debido a que la resurrección crea en nuestros corazones la esperanza de la victoria que ya fue dada. Así es. Ahora vamos entonces, hermanos, a ver Mateo capítulo 25 del 1 al 13. El capítulo 25, esto es ya de los últimos capítulos del Evangelio, y estos capítulos ya de por sí hablan acerca de cosas que para ellos eran futuras y que habían de cumplirse posteriormente, y que aún muchas de ellas para nosotros también pueden llegar a ser de cumplimiento futuro, como las señales antes del fin, como la venida del Hijo del Hombre propiamente, que no se ha dado y que estamos nosotros esperando.
Y entonces cuando caemos en este capítulo 25, que en los primeros 13 versículos nos habla de la parábola de las 10 vírgenes, y posteriormente nos habla de la parábola de los talentos, del juicio a las naciones. Todas estas narraciones y enseñanzas de Jesús son escatológicas, hermano. Así es. Y voy a ponerle un ejemplo nada más, que no es el de la parábola de las 10 vírgenes. Vamos con la parábola de los talentos. El Señor le da diferente cantidad de talentos a 3 siervos. A uno le da 5, a otro le da 3 y a otro le da 1. El de 5 duplicó hasta 10. El de 3 duplicó hasta 6. Y el de 1 no duplicó, sino que lo escondió y le regresó esa misma moneda. De hecho, hermanos, la palabra talento que aquí tenemos es una palabra griega, es talantón, y era el nombre de la época de una moneda. No se refiere a un talento o cualidad individual que el ser humano tiene para ejecutar algo. No confundamos este talento con lo que nosotros normalmente creemos que es un talento. Aquí se está refiriendo a monedas. Bien, cuando el dueño de las monedas regresa a pedir cuenta, es un asunto escatológico y que nos lleva a relacionar cuando todos tengamos que dar cuenta ante el Señor. Amén. Eso es una parábola de ese tipo, una parábola del reino también le llaman. Bueno, la parábola de las 10 vírgenes también. También. ¿Y qué dice esta parábola? Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Una característica que tienen las parábolas es que muchas de ellas se explican a sí mismas. Y esta es una. Al final termina diciendo que lo que quiso decir toda la narración es que tenemos que velar, porque el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esa es la enseñanza a la que debemos nosotros estar atentos con esta parábola. Ahora bien, en esta parábola hay algunas características que quiero resaltar, que hay que resaltar. ¿Cuáles son? Una, los dos tipos de personas en la que se encuentra la humanidad que debe estar expectante a la venida del Señor. ¿Cuáles son esos dos tipos de personas? Las personas prudentes y las personas insensatas. Las personas prudentes son aquellas que, sabiendo que el esposo o el novio se iba a casar, se prepararon buscando su lámpara. Y no solamente su lámpara, sino con su aceite ahí para esperar lo suficiente.
Pero también está el tipo de persona insensata que sabiendo que el Señor viene, porque se le ha explicado, se le ha predicado, se le ha dicho, se le ha enseñado con catecismo, con confesión, con lo que sea, y aún así andan en Belén con los pastores. Amén. Ojalá fuera con los pastores, andan con las ovejas por ahí. Bueno, cabrito. Sí. Tenemos también otra cosa interesante. En las narraciones bíblicas nosotros vemos a las vírgenes saliendo a recibir a los héroes de guerra. O sea, yo pienso más bien que la narración esta hace alusión de que están recibiendo al esposo, porque el esposo es el gran rey que viene triunfante de la guerra y que viene a regocijarse con su pueblo por el triunfo. Nosotros, hermanos, cuando vayamos y recibamos al Señor, vamos a recibir ¿qué? Oiga, la constancia fehaciente de que el Señor triunfó. Amén. Y así como esas vírgenes, que podemos ver el caso, como por ejemplo cuando David regresó de vencer a Goliat, que era que decían las vírgenes, oye, imprudentes esas vírgenes, le decían en la cara de Saúl. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, y estaban todas con las panderetas, alegrándose del triunfo de David sobre, oiga, la gran amenaza que significaba Goliat, ¿verdad? Y eso lo que hizo fue que se endiablara el pobre, ¿no? Saúl y se la velara a David. Pero también vemos en el caso de Jefté. Jefté fue un juez que no era muy bendito, que digamos, él era medio rebeldón, pero fue a combatir en contra de un pueblo que estaba afligiendo a Israel, pero él hizo un voto, que si él regresaba, la primera mujer que saliera a recibirlo iba a ser sacrificada. Resulta ser que de las vírgenes esas que alegres y contentas de que Jefté había vencido, salieron a recibirle, estaba su hija. Y ella fue la primerita. Y tuvieron que sacrificarla. Entonces, esta era una costumbre. Esta era una costumbre en Israel. A los caudillos, a los reyes, a los guerreros, se les recibía a la puerta del pueblo, de la villa, de la ciudad, de lo que fuese, después de haber vencido. Obviamente no iban a recibir al derrotado, porque el derrotado estaba más muerto que otra cosa en el campo. Entonces vemos aquí, hermanos, un evento que va a ser el día en que el Hijo del Hombre ha de venir, en la que se nos dice que habrá personas como las vírgenes en Israel que van a recibir a su Señor, van a recibir a su esposo y van a gozarse en ese triunfo con Él. Mis hermanos, esperemos que nosotros podamos ser de esos que salen a recibir. Ahora, como les dije, hay aquí una cosa interesante, que las otras protagonistas o personajes son las vírgenes, tanto prudentes como imprudentes. Las vírgenes prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Las vírgenes insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite. Apelo, hermanos, con este sermón, que este debe ser un evento, las bodas del Cordero, un evento en el cual nadie debiese perderse. Pero va a haber gente que se lo va a perder por imprudente, o como dice el texto, por insensata. Porque primero no hizo caso,
no atendió, no se preparó. Y como vieron que el esposo tardaba, se durmieron. Y en ese dormir quedaron fuera. Hermanos, ¿qué aplicación nosotros podemos darle en la actualidad a esto? Bueno, si estamos recibiendo la palabra de Dios ahora, tomemos toda esta palabra como una advertencia de que el esposo se está acercando, para que podamos tener la preparación con lámpara y aceite, con predicación de la palabra y certeza en fe de la obra poderosa que Cristo hizo para nuestra salvación, y así poder mantenernos esperando y recibirle. Dentro de la Biblia hay alusión a esta actitud, cuando Pedro dice que hay algunos que dan la venida del Señor por tardanza, y quiero irme a 2 de Pedro, capítulo 3, y dice así, desde el versículo 1 leo, dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación. Mira lo que dice Pedro: despierto. ¿Por qué? Porque estaban soñando. Despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento o de su venida? Porque desde el día que los padres murieron, todas estas cosas permanecen así desde el principio de la creación. Sí, porque siempre nos han dicho que el Señor viene y no viene nada. Al final terminan actuando como las 5 vírgenes insensatas que tenían lámpara pero no tenían aceite, y quedaron dormidas. Y cuando el Señor llegó, las agarró dormidas. Fueron a buscar preparación. ¿Ya para qué? Si la preparación debiese tenerse en el momento que se le da y aprovecharse antes que el Señor llegue y posteriormente cierre sus puertas. Se lo digo, hermanos, como bien dice el apóstol San Pedro aquí en la segunda carta, en el capítulo 3, y vuelvo y lo leo, que despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria, recuerdos de las palabras que antes han sido dichas. Y él menciona por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por los apóstoles. O sea, ¿sabe qué es lo que está diciendo Pedro ahí, mis estimados hermanos? Que ningún ser humano tiene excusa de posteriormente decir que, oye, siempre se ha dicho que el Señor viene y no viene nada, porque esto ha estado diciéndose desde los profetas y posteriormente fue confirmado por Jesús y sus apóstoles, y sigue confirmándose hoy. Y posiblemente todavía tengamos que esperar un poquito más de tiempo, pero por eso se va a quedar dormido como las 5 vírgenes insensatas, o se pondrá alerta y se preparará como las 10 vírgenes prudentes. Esta sería una excelente pregunta para también tener una respuesta en nuestros corazones. Mis estimados hermanos, yo les animo con las palabras de esta parábola de las 10 vírgenes, en donde se nos dice al final del capítulo 25, versículo 13, ¿qué se nos dice al final? Bueno, se nos dice: velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Jesús está contando esto
nos está diciendo que es un hecho cierto. Lo único que no se tiene es el momento específico en que va a ocurrir. Pero de que va a ocurrir, va a ocurrir. Por lo tanto, les exhorto, hermanos, a estar con los oídos atentos, con el entendimiento dispuesto a escuchar la palabra de Dios y obedecer, como decía el himno, obedecer y confiar en Jesús. Y esa es la senda marcada para andarla. El Señor les bendiga, mis hermanos. Bueno, mis queridos hermanos, le damos gracias al Señor por su palabra, que es eficaz. No hay más nada que decir, solamente obedecer al Señor y esperarlo prudentemente. Sin importar lo que suceda, hermano, importar las cosas, al final tenemos la certeza y la esperanza para los creyentes de que Él va a regresar. Ese es el día del Señor, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a estar teniendo un tiempo de oración, de confirmación de esta hermosa y certera palabra de Dios que Él ha querido compartir con nosotros, ya que sabemos que el Espíritu Santo es el que nos guía a través de su palabra. Voy a estar pidiendo a mi querido hermano Reinaldo, por favor, pueda orar por confirmación de su palabra en nuestras vidas. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por el mensaje, este sermón que nos exhorta, Señor. Que tú seas el objeto de nuestro amor. Que estemos dentro de esta vida, Señor, arrepentidos de nuestros pecados y que no nos descuidemos de esa salvación que tú has provisto, que seamos parte, no solo parte de tu iglesia visible, pero que también seamos parte de esa iglesia triunfante que estará con el Señor por siempre. Gracias, Señor. Que los que escuchan el mensaje, pero que no están arrepentidos, que se arrepientan, Señor, abre los corazones, ayuda, Señor, a discipular, ayuda, Señor, a que ese mensaje glorioso de Jesucristo sea compartido desde nosotros aquí en Panamá, que llegue a toda criatura por todo el mundo. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, le damos gracias al Señor por este día, un día que santificamos, un día que guardamos para Él. Todo lo que hacemos es para su gloria y su honra, nada nos pertenece, ni nuestra propia vida, ni nuestra familia, ni nada en este mundo nos pertenece, hermanos. Solamente lo único que podemos pertenecer es a nuestro Creador y nuestro Salvador Jesucristo. Le doy gracias por cada uno de los puntos que hemos podido alabar el santo nombre del Señor, entendiendo que Él debe ser el centro de nuestras vidas y también nuestro estilo de vida. Así que vamos a estar entonando la doxología final, ya ustedes la conocen, es la número 624, a Dios el Padre Celestial. Le voy a estar pidiendo por reverencia al Señor que se pongan sobre sus pies
para honrar su santo nombre a ese Dios trino. A la cuenta de 3, hermanos. 1, 2, 3. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor y al eternal Consolador, unidos todos a alabar. Amén. La gloria sea al Señor. Voy a estar pidiendo al hermano Reinaldo que por favor nos esté pidiendo en una oración final. Gracias, Padre. Gracias por ser nuestro Creador, por ser nuestro Redentor, Señor. Llevarnos con tu amor a tu reino celestial. Así es, Señor. Gracias. Ayuda, Señor, el resto de la semana. Bendícenos. Bendice nuestros pensamientos. A que tú seas el objeto de nuestra vida y nuestra alabanza. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, estamos despedidos. No sé si tenga anuncio, hermano. Bueno, hermano, sí, lo de siempre, ¿no? Las reuniones que tenemos en la semana.